para que la podamos compartir después para todas aquellas personas que no han podido ser de la cita. Así que, Alicia, te voy a habilitar el micrófono para cuando quieras comenzar. Recordá que tenés que desbloquearlo perfecto. Bueno, buenas tardes a todas las presencias virtuales. Quiero agradecerles precisamente eso, pero muy puntualmente a todos los varones que están presentes en esta reunión virtual, porque las mujeres solemos discutir y debatir sobre estos temas que nos afectan, pero por lo general lo hacemos entre nosotras y no tenemos participación de aquellos con quien realmente tenemos que hablar de los temas que nos preocupan. Y yo sé que el título de la charla tiene que ver con las mujeres y los partidos políticos, pero permítanme hacer un recorrido histórico muy abuelo de pájaro, simplemente para que nos demos cuenta qué construcción es el patriarcado y qué influencia ha tenido sobre las desigualdades. Por eso me gustaría hacer una referencia a la antigua Grecia, la cuna de la democracia, en donde se establecieron allí en las sociedades las diferencias y la jerarquía. Las diferencias se confundieron con las jerarquías y la sociedad estaba organizada de manera tal que el hombre era superior a la mujer, el amo era superior al esclavo, el adulto era superior al niño, y en esa democracia que tenemos idealizada, el único ciudadano libre era el andrós, o sea, el hombre blanco, propietario, rico. Era el único ser libre en la democracia ateniense. La mujer estaba afuera de la democracia y afuera de lo público, no era ciudadana. Pasaron los años y llegó la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos Humanos, nos encontramos que la Declaración de los Derechos era del hombre y del ciudadano. Y aquellas mujeres que habían sido compañeras de lucha de los revolucionarios se vieron excluidas. Y hubo una que desafió eso, Olimpia de Gouges, y quiso establecer los derechos de la mujer y de la ciudadana. No tuvo mucha suerte Olimpia. La mandaron presa y después, por si a alguien le quedaba dudas, le cortaron la cabeza. Los derechos del hombre y del ciudadano dejaron afuera a las mujeres. Después hubo otra revolución importante en el desarrollo de la historia, y fue la revolución industrial. En esa revolución industrial, la división del trabajo fue fuertemente sexuada. El hombre en el ámbito público era el que recibía además un pago por su trabajo. La mujer en el ámbito privado, con una familia nuclear, solo dedicada al trabajo no remunerado para atender a sus hijos, a la familia y atender todas las funciones de cuidado. Pasaron muchos años antes de que las mujeres tomaran la decisión de luchar por sus derechos. Había habido numerosas luchas aisladas de mujeres que muy pocas fueron registradas en la historia. Como todos sabemos, la historia la escribían los hombres y las mujeres no formaban parte de esa historia. Comenzaron las primeras sufragistas en Estados Unidos a luchar por sus derechos, por el derecho al voto, y en la Argentina ese movimiento también se replicó. También acá no tenemos mucho registro de quiénes eran las mujeres, pero sí registramos a Alicia Moró de Justo, a Julieta Lanteri,
y a nuestra Elvira Rawson. Elvira Rawson era una mujer radical que estuvo en la Revolución del Parque atendiendo a los heridos. O sea que las mujeres hemos estado siempre presentes, aunque no hayamos sido registradas. En el año 1912, en nuestro país, se consiguió el voto universal. Pero ese voto universal no comprendía a las mujeres. Las mujeres tuvieron que seguir luchando. Estas mujeres a las que mencioné fueron las que encabezaron la lucha por conseguir esos derechos, pero hubo numerosos proyectos de diputados radicales y de diputados socialistas que propugnaban la sanción de una ley que les diera el voto a las mujeres, que solo se consiguió 35 años después de aquella lucha por el voto universal que no comprendía a las mujeres. A fines del siglo XX, en el año 1991, por primera vez se instala una medida de acción positiva. ¿Qué es una medida de acción positiva? Es una herramienta para tratar de equiparar a aquellos sectores que son desiguales. Esa medida de acción positiva que ya se había puesto en práctica en Europa fue la ley de cupos. Ley de cupos que acá se llamó así, en Europa se llamaba la ley de cuotas, y que pretendía de esta manera darle un porcentaje en las listas para que las mujeres pudieran acceder a las bancas. Creo que acá somos prácticamente todos militantes radicales, sabemos la discusión que generó esa ley, el desagrado de los partidos políticos y de los varones dirigentes de esos partidos políticos. Yo recuerdo, porque la provincia de Santa Fe fue la primera provincia en sancionar la ley de cupos, un año después de la ley nacional, las reuniones con los dirigentes partidarios. Y recuerdo que en esa época no había casi, no sé si no había ninguna o habría alguna muy poca, diputados en las bancas de la provincia de Santa Fe. O sea que las conversaciones eran con los hombres. Y los hombres nos decían, Alicia, ¿de dónde vamos a sacar las mujeres? Pasaron 29 años. Hoy estamos queriendo dar un paso más adelante. Y el argumento de los hombres sigue siendo el mismo. Hace aproximadamente un mes, las mujeres que estamos en la mesa de la paridad, tuvimos una reunión con los senadores de la provincia. En esa reunión, obviamente, yo conocía a todos, todos me conocían a mí. Uno de los senadores, un dirigente, un viejo dirigente del partido, me dice, Alicia, vos conocés la provincia, vos has recorrido la provincia, ¿de dónde vamos a sacar las mujeres? Y yo le respondo, del mismo lugar de donde sacaron las mujeres, tantas mujeres, para ocupar las bancas durante estos casi 30 años. No es que las mujeres no estemos, es que la mayoría de los varones no nos ven. Entonces, de esta manera, de apoyando estas movidas, es que los varones nos van a ver y nosotras, las mujeres, vamos a ser vistas. Hoy estamos yendo un paso más adelante de la ley de cupos. Estamos buscando la paridad. ¿Y por qué buscamos la paridad? Porque es justo. Porque somos la mitad del padrón y estamos absolutamente subrepresentadas. Porque con la irrupción de las mujeres, y esto quedó demostrado, con la irrupción de las mujeres
en las legislaturas y en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Senadores de la Nación, nuevos temas integraron la agenda legislativa. Nuevos temas fueron incluidos y nuevas discusiones y nuevos debates y una nueva problemática fue advertida y se sancionaron leyes por iniciativa de las mujeres. Gracias a esa irrupción que yo mencionaba de las mujeres en las bancas, hoy tenemos leyes como las leyes que tienen que ver con la salud de la mujer, las leyes que tienen que ver con la salud reproductiva, las leyes contra la violencia, la ley del matrimonio igualitario. Las cabezas se expanden, se nutren de nuevas ideas, que son las que aportan esos nuevos sectores que han sido durante mucho tiempo marginados. Yo sé que las mujeres llegamos tarde a la política, por eso que les estaba mencionando, porque las mujeres llegamos tarde a la posibilidad de votar y muchísimo más tarde a la posibilidad de ser elegidas. Esta ley, la ley de cupos, que estableció un porcentaje de un 30% para las mujeres, se quedó corta, porque lo cierto es que cuando se pergeñó esta ley, se pensó en ese 30% como un piso. Las medidas de acción positiva son transitorias porque se piensa que con ese primer impulso se va a poder alcanzar la igualdad. Pero la ley de cupos nos demostró que esto no fue suficiente, porque ese piso del 30% se transformó en un techo. Ese famoso techo de cristal que encontramos también en los trabajos, que encontramos en todos los aspectos de la vida con respecto a las mujeres. Por eso, esto generó una enorme preocupación en los organismos internacionales, esa subrepresentación de las mujeres. Y a partir de la cumbre europea del año 1995, empezó a introducirse la idea de la paridad. ¿Por qué queríamos la idea de la paridad? Porque pretendemos un Estado inclusivo, un Estado que garantice por igual la equidad y que garantice la participación de todos de todos y de todas. Porque eso va a ayudar no solamente a una mejor democracia, a una mejor gobernanza, sino también a un mayor desarrollo sostenible. Por eso es que la paridad que hoy estamos pretendiendo no es solo una cuestión de un grupo de mujeres, una cuestión que está ya siendo reclamada por miles de mujeres y que ha salido ya tanto de esta reunión de la cumbre europea como del consenso de Quito para buscar una democracia equitativa, una democracia paritaria. Pero ahora, yendo a lo particular, yo lo que no puedo dejar de decir es que el radicalismo, la Unión Cívica Radical, ha sido la fuerza política que ha enarbolado siempre como principios fundamentales la libertad y la igualdad. Acá estamos hablando de la igualdad. Es la Unión Cívica Radical, no la que tiene que seguir las luchas, la que tiene que encabezarlas, lo mismo que otra que es referida a los derechos humanos. La Constitución de 1994 incorporó los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional. Los incorporó con un rango
superior a las leyes nacionales. Introdujo en el artículo 37 la igualdad e introdujo por primera vez la noción de medidas de acción positiva para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Yo digo, si el partido que ha sido, sin la menor duda, el partido de los derechos humanos, el partido que ha defendido genuinamente a lo largo de su historia los derechos humanos, más allá de que algunos, a lo mejor con mejor marketing que la Unión Cívica Radical ha querido adueñarse de la defensa de los derechos humanos, nosotros sabemos muy bien que es el radicalismo, el partido que tiene autoridad moral para enarbolar la bandera de los derechos humanos. Entonces, por esa situación, por esa defensa de los derechos humanos, por esa defensa de la igualdad y de la libertad, el partido tiene que estar comprometido con la lucha por la igualdad, con la lucha por la paridad. Yo sé que a los varones no les gusta nada la idea de la paridad. Yo sé también que es difícil encontrar mujeres para ocupar esos lugares, pero yo les digo lo siguiente. A medida que se abran las puertas de los partidos a las mujeres, va a haber más y más mujeres, porque ha habido modificaciones normativas, ha habido leyes que ayudan a la participación de las mujeres, pero si uno mira la conformación de las mesas de conducción del partido en los distintos lugares, en los distintos distritos, una cosa es lo que se declama y otra cosa es lo que realmente se hace. Porque en la mayoría de las mesas de conducción de la Unión Cívica Radical hay solamente hombres o por ahí alguna mujer que está más que para otra cosa, para la foto. La incorporación de las mujeres no debe ser una cuestión de oportunismo político, tiene que ser una cuestión de convicción. Y hay alguna cosa que quiero decirles especialmente a las mujeres. Y quiero ser clara en esto para que no se me malinterprete. Yo creo que las mujeres tenemos que capacitarnos, pero no como un requisito adicional al que se les exige a los hombres. A las mujeres, y yo he escuchado este discurso muchas veces, no solo de hombres, sino lamentablemente de mujeres, de que las mujeres para poder acceder a las bancas tenemos que capacitarnos, cuando a los hombres jamás se les exigió que se capaciten, y cada uno que tuvo la oportunidad llegó a ocupar una banca. Las mujeres tenemos que capacitarnos, porque tenemos, puedo decir siglos, pero si no siglos en la política, muchos años de desventaja con respecto a los varones. Las mujeres no tenemos la habilidad, porque no la hemos ejercitado, porque jamás se nos ha convocado para negociar que tienen los varones. Nosotras nos falta algún ejercicio de ese tipo, y en la formación a lo mejor podemos lograr determinadas herramientas para poder tener también ese manejo. Las capacitaciones no tienen que ser exclusivas para las mujeres, tienen que ser para las mujeres y para los varones, porque estamos hablando de igualdad, estamos hablando de derechos, estamos hablando de equidad, y eso tiene que comprender a todos
todas, todes. Tenemos que estar formados para hacer un partido que realmente ponga en práctica esa lucha por la igualdad. Hay otro tema que a mí me gustaría señalar porque también es muy importante. Los partidos tienen recursos que logran del Estado y que de acuerdo a la cantidad de votos que sacan. De esos recursos que tiene el partido, yo me pregunto, ¿cuántos se dedican a la capacitación de las mujeres? ¿Cuántos se dedican a la capacitación en general? Y si vamos puntualmente a las campañas políticas, acá hay muchas mujeres, hay muchas que han sido candidatas, hay mujeres que están ocupando una banca. ¿Qué presupuesto les otorgó el partido para las mujeres que integran la lista? En lo que a mí respecta, los presupuestos fueron para el primer lugar, eventualmente para el segundo lugar, pero al tercer lugar no llegaban. Y como ustedes sabrán, gracias a la ley de cupo, tenemos el tercer lugar, pero muy difícilmente ocupemos el segundo lugar y es casi imposible que ocupemos el primer lugar. Hay otro tema dirigido especialmente a las mujeres. Y no hablo de esto porque lo leí en un libro. Hablo de esto porque me tocó vivirlo. Y de esto no hace tantos años. Hará a lo mejor 20 años. Es mucho para los jóvenes, no es tanto para los viejos militantes. Yo recuerdo, y acá hay muchas que pueden avalar lo que digo, que nosotras íbamos a los plenarios y cuando con mucha timidez y algunas con miedo levantaban la mano para pedir la palabra, en el caso de que se la dieran, los hombres muchas veces nos escuchaban y risitas con sorna o directamente hablaban entre ellos en la mesa y no nos daban 5 de bolilla porque no les interesaba lo que las mujeres decíamos. Siempre y cuando no hubiera habido algún apriete por lo bajo para que nos calláramos la boca porque lo que expresábamos no coincidía con lo que querían que se dijera. Entonces, la invocación que hago a las mujeres es para que eleven su autoestima. Nos podemos equivocar, no somos mejores ni peores que los varones. Somos humanas, podemos equivocarnos, pero también se equivocan los varones. Los varones están habilitados para decir cualquier cosa y nosotros nos autorrestringimos por temor a que sea mal mirado, a que sea mal interpretado, a que sea devaluado lo que nosotros decimos. Entonces, yo les digo que tenemos que ser responsables como para que no digamos cualquier pavada, pero no tenemos que tener miedo a decir lo que creemos que tenemos que decir. Por eso, vuelvo a decirles, estamos en un partido que no escapa a las generales de la ley. Todos los partidos tienen la misma característica porque pertenecemos a una sociedad que es una sociedad machista. Yo sé que la introducción de la perspectiva de género en los partidos políticos, en el discurso político y programático de los partidos, es lenta y es insuficiente. ¿Por qué? Porque también es una asignatura pendiente en la sociedad. Y además hay otro dato. Tampoco es tangible, tampoco es fácilmente perceptible que
haya un beneficio electoral por la incorporación de mujeres en las listas. Y esto también tiene que ver con lo que les decía, que las campañas se hacen para los varones y raramente se hacen para las mujeres. Entonces, hay distintos partidos que han tomado medidas, distintos países que han tomado medidas diferentes para promocionar de alguna manera a las mujeres. Hay medidas constitucionales en algunos países, en México está establecida la paridad, en Kenia también hay medidas constitucionales. En los países que tienen mayor posibilidad de propulsar a mujeres, ya no solo a las bancas, sino mujeres en los ejecutivos, en la justicia, en todos los ámbitos de poder de la sociedad, han destinado presupuesto para las mujeres, no solamente para la capacitación, sino para el desarrollo de las mujeres. Yo creo que esto es un reclamo que tenemos que hacer en nuestros partidos, que se visualicen programas de capacitación en género para mujeres y para varones, que se destinen fondos o que se busque la manera de obtener recursos para estas capacitaciones. Y bueno, creo que les hice un breve pantallazo de cuestiones históricas para que veamos cómo se instalaron las desigualdades y que muchas de las desigualdades responden a prejuicios y a estereotipos y que precisamente por eso, por tratarse de prejuicios, por tratarse de estereotipos, esto puede ser modificado. Esta es la tarea que tenemos, pero no la tenemos las mujeres, las tenemos las mujeres y los varones que estamos en un partido político cuyo principio fundacional ha sido la igualdad. Y aquí termino para que podamos todas participar e intercambiar ideas, que me parece que es lo más valioso que podemos tener en esta charla. Y muchas gracias a todas, a todos, a todes. Bueno, muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a todos por estar participando y a todos por estar participando en esta reunión. Yo vengo tomando nota de algunas preguntas que fueron realizando. Y bueno, reitero que esta jornada de hoy es en el marco de una serie de jornadas que estamos realizando desde hace un poco más de 3 meses, apenas comenzada la cuarentena, desde el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, donde venimos tratando temas que nos parecen relevantes y que deben estar en la agenda política, en la agenda pública, y bueno, el abordaje que hacemos para tratar de empezar a pensar esas cosas que quizás nos están discutiendo en los ámbitos orgánicos, a nivel nacional o a nivel provincial, y que nosotros entendemos que bueno, como movimiento debemos poner en valor para empezar a pensar, para coincidir, para disentir, para sintetizar y para poder proponer. Antes de pasar a las preguntas, quisiera leer una adhesión a la disertación de mi amiga y correligionaria, doctora Alicia Tate. Por motivos familiares no puedo estar presente hoy en su disertación. Fuerte abrazo y adelante. María Luisa Storani, diputada del Parla Sur. Un mensajito que llegó por privado, así que no quería dejar de leerlo. Una pregunta, Alicia, te leo. ¿Por qué, si la UCR es el partido que enarbola por la lucha de los derechos humanos, en los encuentros nacionales de mujeres nacionales, leo literal, hay tan pocas mujeres radicales y sí está lleno de mujeres peronistas y especialmente de mujeres de izquierda? Bueno, la verdad que me has pegado en la herida. Esta fue una discusión que tuve con Florentina. Yo creo que el partido siempre minimizó y entregó no solamente al peronismo, sino a las organizaciones de izquierda, los congresos de mujeres. Yo había planteado de esto hace muchos años en una reunión de mujeres en el Comité Nacional,
que las mujeres radicales que participábamos de los congresos de mujeres estábamos siempre aisladas y que nos reconocíamos porque planteábamos desde distintos lugares, planteábamos lo mismo. Florentina no estaba de acuerdo con esto. Yo creía que nosotras, que el partido en realidad tenía que bajar línea para que las mujeres, todas las radicales, nos conectáramos entre nosotros y fuéramos todas con una misma propuesta para discutir y para tener un poco de fuerza en los congresos de mujeres. Yo creo que es un ámbito que nosotros realmente le hemos regalado al peronismo y a las organizaciones de izquierda, y que debería ser un ámbito en el que también deberíamos participar, pero con esa característica, unidas con un discurso común. Y ahora que tenemos estas posibilidades que nos brinda la informática, conociéndonos unas a otras, e ir con una propuesta concreta en cada uno de los temas que se tratan en estos congresos. Leo otra pregunta. ¿No pensás que la cláusula de paridad debería ser transitoria hasta alcanzarla y luego mantener la idoneidad como criterio de acceso a la función pública? Yo creo que este tema de la idoneidad es un tema vidrioso. Cuando se empezó con la lucha de la ley de cupos, hubo una posición mayoritaria entre los varones dirigentes de los partidos políticos, o por lo menos del nuestro, pero en todos pasaba más o menos lo mismo, que lamentablemente era compartido por muchas mujeres que decían que estaban en contra de la ley de cupos porque las mujeres tenían que llegar por sus méritos. Evidentemente las mujeres, por sus méritos, por su capacidad, por sus recursos de inteligencia, evidentemente las mujeres no teníamos demasiados, porque en el año 91, antes de la sanción de la ley, había solo un 5% de mujeres en la Cámara de Diputados de la Nación, y en las cámaras, en las legislaturas provinciales, no había prácticamente mujeres. Ese discurso era el discurso de los hombres, y también era el discurso de algunas mujeres que creían desde una posición de superioridad que las mujeres no llegábamos porque las mujeres no teníamos en realidad demasiados méritos o demasiadas capacitaciones como para llegar. Ese es un discurso que a mí me preocupó siempre mucho desde el punto de vista de las mujeres, porque era un discurso que apuntaba fundamentalmente a que las mujeres que tenían que llegar eran las mujeres de la academia. Y la verdad es que para mí es tan valioso pertenecer o tener una capacitación académica como tener una capacitación social de mujeres que a lo mejor no pudieron llegar nunca a la universidad, pero que conocen los problemas de la gente porque han estado siempre conectados con y preocupados por las necesidades y por la forma de darle respuesta a esas necesidades que expresa la gente. La paridad es una medida que se toma como una medida permanente. Y yo no veo mal que sea una medida permanente, que haya la misma cantidad de representantes de uno y de otro sexo en todos los órdenes de la democracia. Ya te leo otra pregunta. Es un rol importantísimo de la participación de las mujeres en política. ¿A qué se debe el avance?
Se empezó con cupo y paridad y cada vez se nota más el crecimiento de todas en los distintos niveles de acción. Bueno, sin dudas que ha habido un avance, que ni una menos ha significado un avance sustantivo, que la lucha por el aborto ha significado una irrupción de jóvenes con esta concepción. Yo creo que las nuevas generaciones vienen ya con una formación que es diferente a las que teníamos las mujeres de mi generación. Pero también advierto algo que me preocupa. Las mujeres jóvenes no le dan demasiada importancia a los temas, por ejemplo, del cupo. He escuchado muchas veces de las mujeres jóvenes decir que ellas no tienen problema, que, por ejemplo, en la universidad son iguales las mujeres y los varones, lo cual puede responder a una realidad restringida, como es la realidad de la universidad, pero cuando vos salís al mundo real, al mundo total, eso no se da. La igualdad laboral no está, la igualdad de salario no existe. Y hay determinados lugares, como por ejemplo en los empleos públicos, me refiero puntualmente a la justicia porque es el lugar en el que estoy, en que los sueldos, los salarios son iguales para varones y para mujeres. Pero ¿a dónde está dada la desigualdad? Hay muchísima mayor cantidad de mujeres que de varones, pero las mujeres llegan hasta un determinado cargo, llegan hasta secretario, y cuando los cargos empiezan a ser de jueces, de camaristas, o incluso la Suprema Corte de Justicia, ya las mujeres no llegan. También la diferencia de salario se da por este tema, porque no es que las mujeres estén menos capacitadas. Al contrario, hay algunos jueces que pueden tener un desempeño excepcional, porque tienen una secretaria excepcional. Entonces, yo creo que hay un avance enorme, que ese avance tiene que ver con la lucha de las mujeres que nos precedieron y de nosotras mismas, pero que esto ha sido receptado por las jóvenes generaciones y creo que ya hay determinadas conquistas en las que no se puede volver atrás. Ya te traslado otra pregunta, y bueno, yo voy leyendo los comentarios por ahí. Sí, porque yo no los puedo leer. O está con el celular, te veo, sí. El Partido Radical es visualizado desde siempre como machista. Los varones deben capacitarse en género, coincido. Coincido, creo que desde el movimiento nacional de la militancia radical coincidimos. Dato estadístico, más del 50% de los que estamos participando de este Zoom somos varones. Creo que es algo que chicas también tienen que tomar nota, ustedes que participan de actividades de mujeres y muchas veces los varones no entran a esos lugares, y creo que la capacitación de género es algo que hay que hacer para con las mujeres y para con los varones también para lograr esa igualdad. Te voy a leer una preguntita más, que es que de alguna forma, pero es un planteo que está en muchas cabezas y que es reiterado: no se debe premiar al más capacitado y capacitar a todos por igual. No escuché la primera parte, Sebastián, ¿eh? Mi internet no es muy buena, perdón. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. ¿Por qué motivo tienen que pensar en hombres y mujeres y no se debe premiar al más capacitado y capacitar a todos por igual? Se debe capacitar a todos igual. ¿Quién tiene la vara para medir quién es el mejor? ¿Cómo se ha medido hasta ahora? ¿Han llegado los mejores o ha llegado cualquiera? Yo creo que esto es como la escuela pública. A la escuela tiene que llegar todo el mundo.
Después las posibilidades serán diferentes, pero vos no podés decir que no podés llegar porque sos menos inteligente o menos capaz que otro. ¿Quién tiene el inteligentómetro o el capacitómetro para decir que uno es mejor que el otro? Tienen que tener la posibilidad de llegar todos, todas, todes por igual. Acá hay una pregunta que no la termino de entender muy bien. Si la pueden reformular, la agradeceré, pero la capacitación tiene que ver con lo estructural. Y eso lo pregunto por el caso de la Chicholina, en el Parlamento italiano, siendo diputada. No entiendo muy bien la pregunta. Trato de leer todas las preguntas que van llegando al Zoom. No sé, en realidad no entiendo qué es lo que ha querido decir. Yo creo que la elección de la Chicholina fue una reacción que tuvo que ver con la disconformidad con la oferta electoral de los partidos políticos, y se dio en otros países, como en Brasil, donde eligieron un payaso, y también vino en la ola o en la onda de conseguir votos por intermedio de personajes conocidos, famosos, que acá en nuestro país no tuvimos a la Chicholina, pero tuvimos artistas, tuvimos en la época menemista candidatos que no tenían absolutamente ningún compromiso de ningún tipo, pero que llegaron por ser famosos. Eso lo instaló Menem, así llegó Palito Ortega, así llegó Reutemann, así llegaron todos los que no estaban, entre comillas, contaminados por la política, pero que después demostraron que tenían los peores vicios de la política.